Bien, familia, pues vamos a dar inicio a la palabra de Dios, a la prédica que el Señor nos tiene para este día. ¿Ya están listos? ¿Ya se abrocharon los cinturones? Muy bien. Miren, el día de hoy vamos a ver la continuación de Marcos. Yo sé que ahorita están aquí algunos congregantes de las otras iglesias del ministerio. Yo espero que ahí nos vayan siguiendo en el Facebook, porque aparte de que los domingos predicamos algún mensaje reflexivo, mensajes que en algunos lugares se les conoce como sermón, precisamente para poder entender algunos puntos morales, algunos puntos doctrinales. También pues es una enseñanza lo que cada domingo se da. Al final de cuentas, la predicación expositiva de una manera consecutiva se puede tomar también como un estudio. Es más, de hecho, en muchos institutos bíblicos, de la manera que se llegan a exponer los talleres de los evangelios o cualquier libro de la Biblia, es a través de predicaciones. Es a través de predicaciones, es como muchos de los talleres se llevan a cabo. Cuando se trata de libros de la Biblia, cuando se trata de alguna materia teológica, bueno, ya es diferente, ¿verdad? Ya cuando se trata de hablar de hermenéutica, de la teología sistemática, de neumatología, de cualquier materia de los institutos o seminarios bíblicos, ahí sí ya se llevan los talleres a través de diapositivas y cosas por el estilo. Pero en los seminarios y en los institutos bíblicos, cuando se tocan los temas de los libros, de algún libro de la Biblia, sea del Antiguo Testamento, sea del Nuevo Testamento, es en base a predicaciones como las que damos cada domingo. Entonces, por eso es que el predicar expositivamente de una manera consecutiva es de una forma muy enriquecedora. Hace 8 días precisamente hablamos de eso y los confronté a algunos de ustedes, haciéndoles la pregunta si aquí se daba un alimento sólido espiritualmente hablando o no, ¿verdad? Digo espiritualmente hablando porque en la tiendita pues ahí sí veo que es pura golosina, ¿verdad? Pero desde el púlpito creo que todos hemos coincidido y por eso es que estamos aquí. Por eso es que hay varios pastores, ¿verdad? Por eso es que hay evangelistas, por eso es que hay ministros que nos ven frecuentemente. Es más, tenemos muchísimo más congregantes cibernéticos que presenciales. Digo, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, pero a mí me gustaría que fuera al revés, ¿no? A mí me gustaría que fuera al revés porque no hay como presencialmente poder estar en las congregaciones. Eso es lo que nos manda la Biblia, ¿verdad? Pero bueno, a algunos no les es posible porque viven en otras ciudades, pero a algunos también no les es posible, ¿verdad? Porque ahorita están predicando en sus iglesias. Hay muchos pastores que nos ven a través de las redes sociales, en las repeticiones de las prédicas. Pero bueno, como les decía, esto es importante que lo lleven a cabo desde las redes sociales o desde el YouTube, para que puedan irse alimentando de todo lo que el Señor nos va dando en este ministerio. Repito, no son simples sermones, ¿verdad? Los que se dan los domingos, sino que son enseñanzas. Incluso por eso es que también luego nos tardamos un poquito más de lo que los predicadores común y corrientes se tardan en sus prédicas. Normalmente no se tardan más de 1 hora, y aquí hay veces que hasta 1h30 nos andamos echando, ¿verdad? Pero todo es para nuestra edificación familiar. Amén. Y bueno, el día de hoy, como les dije, vamos a proseguir. Hoy nos toca predicar Marcos 8, 22 al 26. Va a ser una porción cortita, pero muy sustanciosa, muy sustancial. Y ahorita lo vamos a ver por qué, porque vamos a hacer la exegética de Marcos 8, 22 al 26. Es un tema que es meramente espiritual. Recuerden que en el Evangelio
Lógicamente, como yo mismo lo he enseñado en los talleres de hermenéutica, aquí en Marcos o en cualquiera de los evangelios, nosotros nos encontramos con la biografía teológica de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que en cada palabra que nuestro Señor Jesucristo nos traía una enseñanza. Pero en estos casos muchas veces las enseñanzas que nos traía era por lo que en ese momento estaba aconteciendo y por lo que en el mundo espiritual estaba aconteciendo. Entonces aquí es muy importante que nosotros sí alegoricemos de una manera espiritual y contundente de lo que el Evangelio de Marcos y cualquiera de los evangelios dice. ¿Por qué les digo esto? Porque a lo mejor en esta porción tan pequeña en donde vemos una sanidad física, nosotros vamos a meternos en un mensaje, en una enseñanza totalmente espiritual. ¿Por qué? Porque esta enseñanza, esta sanación física que vamos a ver el día de hoy, tiene muchísima enseñanza en el plano espiritual, y de hecho eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quería hacer con ella. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros empezamos a leer algún libro doctrinal como Romanos, como Hebreos, alguna de las cartas paulinas, alguna de las cartas de Pedro, de Juan, allí tenemos que irnos a lo literal de lo que se estaba enseñando en ese momento, porque se le estaba hablando directamente ya a la iglesia. Ya a la iglesia se le estaba hablando directamente de cómo hacer, qué no hacer, qué es lo que debe de hacer la iglesia, y todo es de una manera en donde la alegoría no tiene que entrar por ningún lado, sino que tiene que ser todo de una manera literal, de una manera directa, de una manera doctrinal, de una manera enseñativa a lo que la iglesia directamente el Señor les quería decir. Pero en el Evangelio todavía la iglesia no existía. En los evangelios nosotros estamos conociendo esas experiencias que nuestro Señor Jesucristo estaba teniendo con sus discípulos, con sus apóstoles, de tal forma que todo lo que Él estaba haciendo, todo lo llevaba al plano espiritual. Por eso es que sí es importante que cuando abordamos estos temas sí nos vayamos a la alegoría espiritual. O sea, no a fábulas que no nos lleven a lo que realmente Jesús nos quiere enseñar, sino a algo que directamente el Señor nos quería enseñar a través de un plano físico. ¿Amén? Sí me expliqué, porque les doy la introducción porque es importantísimo, ¿verdad? Que si nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, lo hagamos con nuestro raciocinio, ¿verdad? No lo hagamos nada más como los borreguitos, ¿verdad? Como nos enseñaron en las religiones, ¿verdad? En las religiones nada más nos sentábamos y ya, pues, lo que nos dijeran, ¿verdad? Amén, amén. Híncate, salúdate, haz esto, lo otro, y salíamos sin conocer nada de lo que realmente Dios nos quería decir, ¿verdad? Porque al final de cuentas para eso se hicieron las religiones, desgraciadamente, para nublarte más la vista de lo que ya la teníamos desde antes que entráramos en esos lugares. Y precisamente de eso se va a hablar el día de hoy. El título de nuestra predicación tiene por nombre Lucidez Progresiva. ¿Cómo? Eso mismo, lucidez progresiva. Y dice así la palabra de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. Señor Padre Todopoderoso, quiero darte muchísimas gracias, mi Señor, por estos momentos que tenemos tan privilegiados en este culto unido, Señor, en donde cada mes nos podemos ver con nuestros hermanitos de las otras congregaciones,
en las cuales, Señor, tenemos una hermandad, Señor, tenemos una coinonía que tú has puesto sobre nuestras vidas, Señor, porque así ha sido tu voluntad y eso ha sido algo hermoso para todos nosotros, Señor. Te damos muchísimas gracias por estos momentos y te damos muchísimas gracias, Señor, porque tenemos la Biblia en nuestras manos, Señor, en la cual, Señor, podemos encontrar a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús a través de todo el texto sagrado, mi Señor. Gracias, Señor, por estas líneas que el día de hoy vamos a exponer, en donde estamos encontrando un milagro hermoso que hizo tu Hijo amado Cristo Jesús, para que a través de ese milagro nosotros pudiéramos tener una enseñanza, para que a través de ese milagro, Señor, nosotros pudiéramos tener esa fe, pudiéramos tener esa esperanza de que tú puedes hacer eso y más con nuestras vidas en cada momento, Padre mío, porque tú eres nuestro Padre, nuestro ayudador, nuestro Señor y Salvador, y también eres nuestro sanador, bendito Dios Todopoderoso. Queremos pedirte que te manifiestes a través de tu Espíritu Santo con poder y con autoridad en la vida de todos nosotros, principalmente en la mía, Señor, que yo seré el expositor de esta cita bíblica, pero que todos mis hermanos que están aquí presentes y los que nos ven a través del internet puedan ser bendecidos a través de tu palabra, Señor. Úsame, Padre mío, úsame con esa unción que viene de lo alto, para que todos y cada uno de nosotros estemos también llenos de esa unción que tu palabra nos dará. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Y la iglesia dice: amén. Amén. Gloria al Rey. Gloria a nuestro Señor. Bueno, aquí encontramos una cita. Todas las citas de los evangelios sabemos que son conocidas, y sobre todo que muchas de ellas pues incluso se repiten en cada uno de los evangelios, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de los evangelios sinópticos, que tienen prácticamente pues las mismas líneas, las mismas experiencias, nada más que con diferentes expositores, ¿verdad? Con diferentes escritores. Pero ¿qué sucede? Que aquí estamos viendo un tema. Hay muchos que este tema lo bautizan con el nombre de ceguera espiritual, ¿verdad? Porque la ceguera espiritual precisamente es algo en lo cual todos nacimos. O sea, nosotros nacimos ciegos espiritualmente hablando. Todos los seres humanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa ceguera nos la heredó Adán y Eva. Adán y Eva se quedaron ciegos allá en el Edén, ¿verdad? En el momento en que ellos desobedecieron a nuestro Dios Todopoderoso, en esos momentos se les quita la cobertura, ¿verdad? Del Edén, se les quita la cobertura del Padre y quedan ciegos espiritualmente hablando. Precisamente por eso es que ellos empezaron a llenar la tierra con puros cieguitos, ¿verdad? Con puras personas como tú y yo cuando no conocíamos de Cristo, con puras personas que necesitaban de esa luz que iba a llegar en algún momento a sus vidas, para que ahora sí ya pudiéramos ver correctamente, para que nuestra vista espiritual pudiera ser clara y de esa forma entendiéramos el propósito para el cual habíamos incluso nacido. ¿Cuál era el propósito por el cual nuestro Señor Jesús llegó a esa cruz? ¿Cuál era el propósito del Antiguo Testamento, de todo lo que sucedió con los profetas, de todo lo que sucedió con la ley? ¿Verdad? Nosotros necesitábamos tener esa vista, tener esa lucidez para que pudiéramos caminar en el propósito y en el diseño original que Dios creó para nosotros. Porque el diseño original que el Señor nos dio no era de ceguera. Adán y Eva no nacieron siendo ciegos. Adán y Eva tuvieron la oportunidad incluso de estar cara a cara con el Señor, de estar conviviendo día y noche con el Señor. Ese es el diseño en el cual tú y yo regresamos cuando Jesús viene a nuestras vidas. El estar cara a cara con nuestro Señor, el estar en su presencia como en estos momentos, Él está aquí presente. Por eso yo tengo que tener muchísimo cuidado con lo que yo les predico, porque les estoy predicando de Él, y si Él está aquí presente, nada más imagínense la bronca que yo me metería, ¿verdad?
¿no? Porque dice la palabra a los Corintios que nosotros venimos de parte de Él y delante de Él. O sea, yo estoy hablando de parte de Dios, pero también delante de Dios. Él se encuentra en este lugar, y como Él se encuentra en este lugar, Él nos da la oportunidad de que a través de su Espíritu Santo nosotros podamos tener la vista correcta para ver lo que Dios nos está mostrando a través de su Evangelio. Amén, familia. Y bueno, aquí empiezo con esta frase que dice: la ceguera espiritual no es falta de vista, sino falta de luz en el corazón. Esa es la ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque los fariseos veían, ¿verdad? Ellos tanto veían que conocían la palabra de Dios, pero no les había amanecido en su corazón la palabra de Dios. Como muchas personas, una vez estaba yo platicando con alguien que se decía ser teólogo, y bueno, sí era teólogo, o sea, conocía mucho de teología, pero no conocía del amor de Jesucristo. Y él le decía: no, pastor, es que yo nací en una cuna cristiana, ¿tú qué me vas a poder enseñar a mí? Me hablas mucho de la gracia y desechas completamente, ¿verdad?, esa disciplina a la que Dios nos manda y que bla, bla, bla. Era de esos bien legalistas, ya saben cómo me llevo yo con los legalistas, ¿verdad? Entonces estaba yo en esa, y dice: yo nací en el Evangelio. Pues sí, pero el Evangelio no ha nacido en ti. Ese es el grave problema. Muchos nacen en cunas cristianas, nacen, ¿verdad?, en el Evangelio, desde chiquitos ya traen una Biblia en la mano. Pero ¿qué sucede cuando esa Biblia la usan simplemente para estar criticando, para estar cuestionando, para estar condenando a la gente, y no la usan realmente como Dios mismo nos manda usarla? Con esa pasión, con esa compasión, con esa misericordia, con esa humildad, ¿verdad? Nos dijo el Señor claramente: sean como yo. O sea, nos dijo claramente que teníamos que aprender de Él, que Él era manso, que Él era humilde. Pero hay muchas personas que no les han amanecido, que son ciegos, como los fariseos. Los fariseos eran ciegos espirituales. Ellos tenían una ceguera espiritual tan tremenda que por eso es que mi Señor Jesús les decía feo, ¿verdad? Les decía que eran unos sepulcros blanqueados, ¿verdad? Les decía que ellos no eran hijos de Abraham, ¿verdad?, que ellos eran hijos de Satanás. Les decía una serie de cosas. ¿Por qué? Porque eran unos ciegos espirituales. Y eso es precisamente lo que el Señor nos va a mostrar el día de hoy, que a veces muchos de los que estamos aquí presentes también traemos unas cegueras tremendas, ¿verdad? Traemos esas pajas o vigas, ¿verdad?, como lo dijo el mismo Señor. Tú estás criticando al que trae una paja, pero traes una viga tú en los ojos, que ni cuenta te estás dando, ¿verdad?, de que la viga tan tremenda que tú traes. Entonces, es una prédica esencial, familia. El día de hoy vamos a escuchar una prédica esencial para que tú y yo, y sobre todo los pastores, aquí hay varios pastores, gloria a Dios por ello, y también en el internet hay varios pastores que nos están viendo el día de hoy. Necesitamos entender cuando por ahí traemos problemitas en la vista, cuando nos hemos estado quitando los lentes de la gracia y estamos queriéndonos poner los lentes de la ley, o estamos queriéndonos poner los lentes del mundo, ¿verdad? Los lentes del mundo. ¿Y qué creen? Que esos están bien borrosos, no te dejan ver bien. Los lentes del legalismo tampoco te dejan ver bien. Los únicos lentes con los que podemos ver bien son los lentes de la gracia. Son los lentes que usa nuestro Señor Jesucristo. Esos son los lentes que nosotros necesitamos para no tener esa ceguera espiritual de la cual el Señor nos quiere hablar el día de hoy, familia. Amén. Entonces vamos a hacer la exégesis de Marcos. En el verso 22, Marcos 8:22, dice: vino luego a Betsaida y le trajeron, digan conmigo, le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Miren, aquí por principio de cuentas vimos, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesús anduvo todos estos
predicaciones anteriores, todas estas citas que hemos estado viendo, él andaba en una barca. Dice, percatado. Es más, a mí me gustaría mucho que cuando vean sus Biblias, si se dan cuenta, hasta el final de las Biblias hay mapas, ¿verdad? Esos mapas no crean que están ahí nada más como para que haga más bulto la Biblia, ¿eh? Es para que se estudien también esos mapas. Y ahí nosotros, encontrando el mapa en donde está el mar de Galilea, que en realidad no es mar, pero ellos, los hebreos, le llamaban de esa manera porque es un lago con dimensiones demasiado grandes para que haya olas, para que se manifieste lo mismo que se manifiestan en los mares, en los golfos, ¿verdad? Pero no, o sea, geológicamente hablando, no es mar. Sin embargo, ellos le llamaban el mar de Galilea. Y allí en ese mar era donde nuestro Señor Jesucristo andaba. Por eso de repente lo veíamos que andaba en una región de judíos, de repente lo veíamos que andaba en una región de gentiles, y en un mismo día, ¿verdad?, se estaba trasladando. ¿Por qué? Porque acuérdense que se subía a la barca y se iba, y luego de repente se iban ellos y él se les aparecía, ¿verdad? Y ya sabemos todas esas historias que hemos estado aconteciendo. Pero ya por último va a Betsaida, que ya regresa a los lugares hebreos, por así decirlo, ya deja los lugares gentiles y llega a Betsaida, un lugar lleno de pura hipocresía, un lugar lleno, es más, en Mateo 11, si mal no recuerdo, ahí habla precisamente que había mucha incredulidad. Eran esas regiones precisamente en donde la familiaridad de nuestro Señor Jesucristo hacía que devaluaran el respeto que se le tenía que tener a todo lo que Jesucristo estaba haciendo en esas regiones. Y ya no se va a hablar más de que él andaba en una barca. Ya por último dice, vino luego a Betsaida en su barquita, llega otra vez, llega a Betsaida. Bueno, no era su barquita porque siempre le prestaban los barcos, porque como él decía, él no tenía ni siquiera una almohadita, ¿verdad?, donde recostar su cabecita. Pero, ¿qué sucede? Que ya por último llega a Betsaida y pasa esta situación, dice, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocara. O sea, por principio de cuentas, aquí en esta simple línea, vemos una enseñanza tremenda, familia. Le trajeron a un ciego. No me respondan ni levantan la mano, pero en sus conciencias díganme cuántas personas han llevado ustedes a la iglesia. ¿Cuántas personas han llevado ustedes a los pies de Cristo? Yo sé que muchos de ustedes lo han hecho, pero también sé que muchos de ustedes no lo han hecho. Sé que todos hemos tenido oportunidades de hacerlo, y sé que muchos no han usado sus oportunidades que Dios les ha dado y no han traído personas a los pies de Cristo. Entonces, desde ahí empezamos a ver cómo la ceguera espiritual no te permite hacer lo que deberíamos de hacer. Y a veces la ceguera espiritual nos hace hacer cosas que no deberíamos de estar haciendo, perdiendo el tiempo en cosas y no usando ese tiempo que es muy cortito, porque el tiempo que tenemos aquí en esta tierra es muy cortito, ¿eh? Y se los digo por experiencia, hace poquito les platiqué que fui a despedir a mi abuelita que murió a los 95 años, y hace unos meses, la última vez que yo platiqué con ella, siempre me gusta hacerle esta pregunta a los viejitos, así los de ya cierta edad. Digo, abuelita, ¿y se te fue rápido la vida o sentiste que fue muy larga la vida? No, hijo, se me fue rapidísima la vida. Dice, la verdad, me acuerdo todavía de cuando era niña, ella era de aquí de Querétaro. Dice, me acuerdo cuando andaba ahí en la hacienda de mis padres, me acuerdo cuando esto, y eso sí, bien lúcida mi abuelita, aunque ya estaba en las últimas, pero con mucha lucidez me platicaba detalles que vivió hace 94 años, 93 años. ¿Por qué? Porque la vida se va rapidísima, familia. Y luego estamos tan afanados con las cosas de este mundo, principalmente con los dineritos, que se nos olvida lo más importante, hacer los tesoros que tenemos que hacer en los cielos. ¿Y saben por qué es? Por la ceguera espiritual. Por esa ceguera de la cual el Señor, el día de hoy, espero que todos los que estamos aquí,
nos libre y nos dé la oportunidad de ver claramente, porque esa es la intención precisamente de la palabra de Dios. Por eso se llama lucidez progresiva. Recuerden que yo siempre les digo, la santidad de un cristiano es progresiva, no se puede estancar, familiar. Perdónenme, pero si ustedes están estancados espiritualmente, están enfermos, hay una enfermedad en ustedes. Y si hay esa enfermedad en ustedes, deben de reaccionar para tomar las vitaminas necesarias, para hacer todo lo posible para que esa enfermedad desaparezca de nuestras vidas. Y esa enfermedad muchas veces, si no es que siempre, es por la ceguera espiritual que muchas veces nosotros tenemos. Y bueno, apenas estamos empezando con el primer verso, ¿verdad? Y ya el Señor nos habló tremendamente a través de este verso. ¿Por qué? Porque sé que muchos de nosotros no hemos cumplido con la gran comisión de la manera en que lo debemos de hacer. Muchos no lo hemos hecho y eso es un grave problema. Es un lío con el de arriba, Es un gran lío que tenemos con el de arriba. Ok, la ceguera del alma es peor que la ceguera de los ojos, porque lleva a la muerte eterna. Ese es el peligro de que nosotros no tengamos una buena vista para el reino de los cielos. Ese es el grave problema, en que si tú y yo tenemos problemas espirituales, problemas de ceguera espiritual, esos son problemas de vida eterna. O sea, eso no es así de, ay, híjole, pues, ya me quedé cieguito, ya no veo. Bueno, ya por lo menos pues, no hay bronca, ¿verdad? A lo mejor alguien me va a regalar un bastoncito o algún lazarillo, o voy a tener en la misericordia de Dios un familiar que me está ayudando de aquí a que me llegue el día, ¿verdad? Y dices, bueno, pues ya estamos en un mundo en donde padeceremos aflicciones. Algunos pierden los oídos, ¿verdad? Algunos ya no oyen bien, algunos se quedan sin una piernita, algunos viven con hipertensión, algunos con la diabetes, algunos tienen esta otra enfermedad. Todos, Jesús lo dijo, es una promesa, ¿verdad? En este mundo padecerán aflicción. Dice, pero no se preocupen, ¿verdad? Porque yo he vencido al mundo. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo ha vencido al mundo, en Él es en el que tenemos que tener nuestra mirada. Y si nosotros estamos con una vista perfecta aquí, tenemos oídos, tenemos ojos, tenemos piernas para apachanguárnosla en el mundo, sin tener la vista espiritual que necesitamos para ponerla en el reino de los cielos, estamos en graves problemas. Estamos en graves problemas, familia. Porque esto no es un juego, lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Esto no es un juego, esto es totalmente real. Y si nosotros no lo estamos viviendo como la palabra lo dice, es que esa fe que se supone que nosotros deberíamos de tener, pues no existe. Y sin la fe, nadie va a poder ver al Señor. Amén. Acompáñenme a 2 Corintios 4:1, 2 Corintios 4:1 al 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿alguien me puede decir lo que quiere decir la palabra ministerio? Servicio, ¿verdad? Eso es un ministerio. Por eso cuando nosotros decimos soy ministro de culto, estoy diciendo soy tu servidor, ¿verdad, pastores? No para que me enseñoree, no para que me besen el anillo, ¿verdad? Sino al contrario, para decir yo estoy para servirte, aprovéchame. A veces eso es lo que yo veo, mucha ceguera espiritual en algunos de ustedes porque no aprovechan a su pastor. Algunos pastores también se los he dicho y les he jalado, también a los pastores les cargo las orejas. Les digo, aprovechenme. ¿Pero por qué se distancian? ¿Por qué no me hablan? ¿Por qué no me preguntan? ¿Por qué no me ponen a prueba? No me ponen a chambear como lo que soy. Soy tu pastor, pues ponme a chambear. Necesito enseñarte lo que el Señor me ha dado por su gracia. Necesito bendecirte para que tú también puedas ser de bendición a mi vida, porque si no me pones a chambear, entonces mi servicio no se está generando como debe de ser. Y a veces eso pasa, ¿saben por qué? Porque hay ceguera espiritual, no estamos viendo claramente.
Sin embargo, cuando se tratan cosas del mundo, ¿verdad? Que dices, ay, me compré un aparato tecnológico, ¿verdad? Y ay, si luego te vas al instructivo y preguntas, oye, fulanito de tal, sé que te compraste también esto, oye, ¿me puedes decir cómo se hace? ¿Cómo le hago para disfrutarlo? ¿Cómo le hago para esto? Oye, ¿me pasas una receta, ¿verdad? Para comer bien rico? Ahí sí hay mucha comunicación. Pero luego en las cosas espirituales, como que decimos, yo con que cumpla religiosamente, ahí se van las cosas. No, familia, necesitamos entender desde allí, el ministerio es un servicio. Dice, nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Muchas veces nosotros decimos ser cristianos, pero no estamos evangelizando porque estamos encubiertos. ¿Se acuerdan de las películas, ¿verdad? Cuando dicen el policía fulanito de tal anda en un cártel encubierto? O sea, como que se anda confundiendo entre ellos, ¿verdad? Para no pasar por soplón o no pasar por policía. Bueno, a veces así estamos nosotros. Andamos entre la gente encubierto. Ni cuenta se dan de que eres cristiano. Hay una película que se llama Cristianos de la Secreta. Es cómica, pero te da un mensaje tremendo. Muchos cristianos, los vecinos ni saben que eres cristiano. Los familiares no saben que eres cristiano. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque encubiertamente ellos se van a perder también encubiertamente. Perdóname que te lo diga. Pero a ese primo que amas tanto, si tú encubiertamente no le has querido hablar del evangelio, pues se va a perder también encubiertamente. Así de una manera, ni cuenta se dieron que había un cristiano en la familia. Se pierden. ¿Por qué? Porque has andado encubierto. Te has querido camuflajear cuando que somos luz. No deberíamos de estarnos camuflajeando, sino al contrario, dar luz a través del amor de nuestro Señor Jesucristo. No con legalismos, ¿verdad? Como ahorita se los dije. No condenando, oye, ¿por qué tienes esos muñequitos? Esos son ídolos. No, eso es lo peor que tú puedes hacer, porque eso no es cristianismo, eso es legalismo, eso es fariseísmo. Con el amor que Cristo nos ha mostrado a través de su palabra, es de la manera que tú vas a llegar, no encubiertamente, sino abiertamente, a decirles, mira, yo soy cristiano y te voy a decir por qué es lo mejor que ha pasado por mi vida. Porque el cristianismo verdadero no es una religión en donde te van a manipular. Porque el cristianismo verdadero es una relación que vas a tener con nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. No quiero que te pierdas. Te amo mucho, te amo tanto, que vengo aquí con toda la pena de mi corazón a decirte lo que la palabra de Dios me ha indicado que te diga, para que tú también tengas vida eterna. Luego dice en el 4, en los cuales el Dios de este siglo, o sea de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como sus siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí está el mandato de nuestro Dios para que esa ceguera espiritual deje de existir en nuestras vidas. Con Jesús ya no podemos ser ciegos. Esa luz no nos puede permitir seguir en las tinieblas. A menos que seas, ¿verdad?, como esos que lo sacaron de una cueva, vivía ahí tiempo en una cueva,
y lo sacan de la cueva y se deslumbra tanto con el sol que se regresa a la cueva y ya no quiere salir a la luz. Les gusta estar viviendo en las tinieblas. Bueno, hay muchos así. Hay muchos así. En este lugar se han quitado vendas de los ojos de mucha gente. Gente que venía con unas religiones tan heréticas. Gente que venía con unas doctrinas horribles. Y se les empiezan a quitar esas vendas de los ojos. ¿Pero qué creen? Se deslumbran. Y de repente veo que regresan otra vez a la oscuridad de las religiones. ¿Por qué? Porque su naturaleza, como lo dice Pedro, ¿verdad?, en una de sus cartas, dice: su naturaleza es como la de los perritos, que regresan a su vómito, o de esas puerquitas, ¿verdad?, que las lavan, las dejan bien limpiecitas y regresan al lodo. Esa es la naturaleza de esas personas. Pero también dice: pero más les hubiera valido no haber conocido ese camino de la justicia. Se han apartado de él, se han regresado a su vómito, han regresado al lodo, han regresado a la oscuridad, porque se deslumbraron, porque ahora ya vieron bien y no querían ver bien. Quisieron seguir en las tinieblas, porque la luz de nuestro Señor Jesucristo a muchos los deslumbra. A muchos los deslumbra. Espero que aquí no haya ninguno de esos, ¿verdad? Más bien al contrario, que ahorita el Señor les esté quitando esas escamas, ¿verdad? Como las que tenía Pablo. Tenía unas escamas que en el momento en que se les quitan, hombre, ya nadie lo paró a Pablo. Saulo de Tarso, ¿verdad? ¿Se acuerdan muy bien cómo él estaba matando a los cristianos? Y el Señor le da una ceguera precisamente. Por algo fue que le dio esa ceguera. Porque cuando vuelve a ver, ahora sí vio claramente. Ahora sí vio de una forma en la cual ya nadie lo paró. Él escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento. Después de nuestro Señor Jesucristo, ha sido la persona más importante que ha tenido este mundo. Después de nuestro Señor Jesucristo. Ok, continuamos, familia. Marcos 8:23 dice: entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Bueno, aquí vemos nuevamente que mi Señor Jesús usa la saliva, ¿verdad? Miren, a lo mejor para nosotros los occidentales podemos pensar: ay, híjole, como que eso era algo así, como medio sucio, ¿no? A lo mejor para nosotros podría llegar a aparecer esa situación. Sin embargo, pregúntenle a las abuelitas cómo luego muchas de las maneras que aliviaban a sus nietos, a sus hijos, era a través de su saliva. Y en aquel entonces y en aquellas regiones la saliva era, bueno, es que es curativa la saliva. Ustedes se han dado cuenta, los animalitos, los perritos sobre todo, ¿verdad?, cuando traen una herida, ahí los ves que se están lamiendo la herida, y ya después de ciertas lamidas los ves que ya se les empieza a curar las heridas. Bueno, es que la saliva es medicinal, ¿no? Ahora, mi Señor Jesús no necesitaba una medicina, ¿verdad?, para aliviar a alguien, pero sí Él llegaba a usar símbolos. Él usaba ciertos símbolos para que de esa manera la gente, y sobre todo en estos casos, estamos hablando de un ciego, estamos hablando de una persona que no veía, pero sí sentía. Pero ¿qué hizo? Por principio de cuentas, lo tomó de la mano, lógicamente, porque él no podía ver. ¿Y a dónde se lo llevó? Lo sacó de la aldea. Una aldea llamada Betsaida, que como les dije desde un principio, y si se van a Mateo para que escudriñen todo lo que estamos hablando, en Mateo 11, ahí habla de que era una ciudad, un lugar lleno de mucha incredulidad sobre todo. ¿Y qué decía el Señor Jesús precisamente cuando llegaba a lugares donde había mucha incredulidad? Él hacía muy pocos milagros en esos lugares. ¿Por qué? Porque
El profeta no tiene honra en su casa. El profeta, en ciertos lugares en donde hay incredulidad, no puede hacer milagros. ¿Por qué? Porque los milagros se hacen a través de la fe de las personas y del poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me explico? Entonces se lo llevan. No quería que nadie estuviera ahí de espectador. Sobre todo también, como lo hemos estado viendo, ¿verdad?, en ocasiones anteriores, nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que Él es el protagonista, a Él no le gustaba andar protagonizando los milagros, como ahora desgraciadamente muchos le hacen, ¿verdad? Todo lo contrario a lo que mi Señor Jesucristo hacía. Ahora, y sobre todo en estos últimos tiempos que hay videos, que hay televisión, muchos quieren ser los protagonistas de los milagros que nuestro Señor Jesucristo hacía y empiezan a hacer unos espectáculos con esas situaciones, ¿verdad? Jesús no hacía eso. Él no salía a las calles y decía: vengan por su milagro, vengan, paren de sufrir, ya llegó Jesús. No, Él no hacía eso. Él nos muestra un ministerio muy diferente al que muchos de ahora nos han estado queriendo enseñar, y que gracias a Dios muchos de nosotros ya salimos. Algunos, ¿verdad?, que andábamos en esos lugares desérticos, en esos lugares llenos de oscuridad, pero el Señor nos dio luz. El Señor nos dio luz para poder caminar en su evangelio de la manera que Él lo dice. El mayor enemigo del discernimiento espiritual es la arrogancia que busca el protagonismo. Eso es parte de la ceguera espiritual. A los pastores que están aquí les digo claramente: nosotros no somos los protagonistas. Es nuestro Señor Jesús el único protagonista. Nosotros somos sus servidores para llevar a la gente al único que es el protagonista. No necesitamos estar haciendo espectáculos, ¿verdad? Yo sé que eso atrae a mucha gente, pero ¿qué tipo de gente? ¿Cuál es el tipo de gente, verdad, que va a atraer? Esos Tomásitos, ¿verdad?, esos que hasta no ver, no creer. Entonces nosotros debemos de entender que nuestro Señor Jesucristo no necesitaba andar haciendo espectáculo. Porque Él, incluso cuando ores, ¿qué te decía, verdad? ¿Qué nos dice a través de su evangelio? Vete a tu habitación. No andes alardeando ahí que tú eres muy espiritual, ¿verdad? Porque eso más bien te quita lo espiritual. Te lleva a ser un exhibicionista. Miren, en 3 de Juan 9, digo 9 porque nada más tiene un capítulo, 3 de Juan 1:9, dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Miren, familia, aquí estamos viendo una característica que desde la iglesia primitiva se empezaba a vivir entre algunos que se decían ser hermanos, que se decían ser ministros, que les gusta siempre estar en el primer lugar, ¿verdad? Cuando que la misma Escritura también nos dice: nunca busquen los primeros lugares, no vaya a ser que lleguen y te echen para atrás, y qué vergüenza, ¿verdad? No busquen los primeros lugares. Y desgraciadamente eso es lo que mucha gente hace. Muchas personas andan buscando el protagonismo, andan buscando la fama, andan buscando ser vistos por los hombres, y cuando son vistos por los hombres
Dios no los conoce, como dice la palabra. Esos ni los conozco. Yo a ti no te conozco. ¿Cómo te voy a conocer? No, yo en tu nombre, ¿verdad? Hacía espectáculos tremendos, ¿verdad? Yo en tu nombre hacía eventos donde la gente se caía y donde yo agarraba mi saco y hacía por acá, así como me sentía torero, ¿verdad? Y empezaba a tirar a la gente. Y yo en tu nombre, no en mi nombre, me hiciste el orgullo. Por eso es que yo no te conozco. Si lo hubieras hecho en mi nombre, lo hubieras hecho como yo lo hacía. De una manera amorosa, no de una manera arrogante, amando a tus hermanos. No, a ver, pastor, es que quiero verlo. Esa casita ahí, a ver qué día está viendo. Esa casita con mi secretaria, ¿verdad? Para que. No, familia. No, pastores, aguas con esas cosas. Aguas. Nosotros estamos para servirle a la gente, no para servirnos de la gente. Nosotros estamos para guiarlos, no para que nos llenen las cuentas bancarias, ¿verdad? Como algunos también lo hacen. Marcos 8:24. Él mirando dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Fíjense, este es el único milagro registrado en la Biblia, en los evangelios, en donde nuestro Señor Jesucristo lo hace de una manera progresiva. Él siempre instantáneamente, es más, vean cómo esa palabra era específica, instantáneamente se paró y empezó a brincar. Instantáneamente escuchó, y en esta ocasión no fue instantáneamente, porque nos quiso dar otra enseñanza a través de este cielo. Familia, hay muchas personas que nosotros venimos al Evangelio y empezamos a ver. Ya no somos ciegos, empezamos a ver, pero borrosamente. Y cuando ves borrosamente te puedes confundir. Por eso hay tantas sectas, hay tantas herejías en algunas que se dicen ser iglesias. Por eso algunos, como les dije, hubo personas que aquí se espantaron porque predicábamos expositivamente, se espantaron porque no tirábamos a la gente, se espantaron porque no andábamos sacando demonios en medio del culto, porque veían pero borrosamente. O sea, como que de repente salieron de la religión fulanita, llegan al cristianismo, donde el pastor tiene una vista borrosita, porque no tiene los lentes de la gracia y no puede ver bien. Pues lógicamente en esos lugares se empiezan a engendrar una serie de personas que tampoco ven bien. Empieza uno borrosamente. Pero ¿qué sucedería si nuestro Señor Jesucristo así lo hubiera dejado Él y se va? Pues simplemente nunca hubiera progresado en la vista que tenía que tener. Pero ¿sabes qué tú y yo necesitamos hacer para que no nos quedemos con esa vista borrosa? Permanecer en Cristo. Gracias a que Cristo le preguntó cómo veía y él permaneció ahí para dejar esa vista completa, fue que ese hombre ahora sí empezó a ver claramente. Tú y yo necesitamos ver claramente, familia. Por eso no faltes a la iglesia, porque precisamente de una manera progresiva es como Dios va tratando en nuestras vidas. ¿A poco este mensaje ya se lo sabían todos ustedes? Ni yo. Es un mensaje que el Señor nos está dando a todos nosotros en este domingo. Los que no están en este domingo se perdieron de esa bendición. A lo mejor están ganando algo que de todas formas es efímero y que se va a quedar en el olvido como todo lo de este mundo, pero la palabra permanece para siempre. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo.
Donde no hay palabra, hay oscuridad. Donde hay palabra, hay santidad progresiva. Si tú estás en un lugar en donde no predican la palabra de Dios y te predican puros chistes, o te predican puras tradiciones, o te revuelven con un contexto fuera de su contexto, pues no va a haber nada. Vas a seguir ciego. Vas a seguir igual como si te regalaran un libro que con el agua todas las letras se pusieron borrosas. ¿Qué pasaría? Ay, gracias porque me diste. Sí, es que mira, se me mojó, por eso te lo regalo. Y ya están todas las letras, ya están bien borrosas. Tú vas a seguir en la oscuridad. Si tú estás en una iglesia en donde no se te está predicando la palabra de Dios, lógicamente que vas a seguir en la oscuridad y vas a seguir orando como oran algunos, ¿verdad? Decretando, atando, cubriéndote con la sangre de Jesús, haciendo una serie de oraciones que no están registradas en la Biblia, sino que incluso muchas son antibíblicas. ¿Cómo te pones a decretar? Si tú, ¿quién eres para estar decretando? Ustedes que están en la oscuridad, familia. Pobrecitos, vamos a llevarlos a la luz. Llevémoslos, porque a los evangélicos hay que evangelizarlos también. ¿Por qué? Porque apenas ven poquito. Ven árboles que están caminando. Y por eso es que luego hacen cada marihuanada en sus cultos, porque ven árboles que están caminando. ¿Sí me estoy explicando, verdad? O sea, hay que sacarlos de esa situación. ¿Cómo? A través de Cristo Jesús. La Biblia es lo que les va a poder dar esa luz. Repito la frase: donde no hay palabra hay oscuridad, donde hay palabra hay santidad progresiva. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder cada día ser más santos? A través de la palabra de Dios. Eso es lo que nos va formando, eso es lo que nos va quitando todos esos vicios, todas esas cosas que estorban para poder tener una buena relación con Dios. Porque sí, aunque seamos cristianos, muchas veces vemos que nuestras manías y nuestros pecados nos siguen estorbando para tener una relación con Dios. Hay que llorar cuando tú te encuentras con un pecado a través de la Sagrada Escritura. Llora, en serio, llora. Que se note esa angustia de que no estás bien con el Rey de Reyes. Que sientas, que tú mismo digas: Señor, ¿por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy ciego, Señor? Ayúdame, Señor. No quiero ser ciego. Quítame esas vendas que tengo en mis ojos espirituales. Quiero verte claramente. Quiero ver mi pecado claramente para huir de él, para desecharlo de mi vida. Hazme entender, Señor. En Proverbios 4:14 al 19 dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. Apártense de todas esas amistades que no les edifican, familiar. Apártense incluso de los familiares a los cuales les han predicado de la palabra de Dios y la han desechado como si fueran trapos inmundos. Apártense, pasen de ello, no permitan, no se contaminen. 16, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan.
Pero lo que más me gusta es lo que dice el 18, ¿verdad? Más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El Señor nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque nos apartamos de los impíos, porque buscamos la piedad, porque buscamos al Cristo en todo momento, en todo lugar, en toda palabra, en todo pensamiento. Nuestra santidad debe de ser progresiva, familia. Yo no te puedo creer que seas cristiano si sigues siendo el mismo de hace un año, y peor tantito si sigues siendo el mismo de hace 15 años. Hace 8 días el Señor nos habló muy fuerte, ¿verdad?, sobre esa manera que muchos han tenido de llevar el cristianismo de una manera tan insana, ¿verdad?, en donde vemos que la palabra les dice: ustedes ya deberían de comer carne y les tengo que dar pura lechita todavía. Ustedes deberían ya estar predicando, tienen tantos años en el Evangelio, ¿y cómo puede ser posible que sigan como niños fluctuantes? Y vemos cómo Pablo le dice a sus discípulos con tanta frustración. Y vemos cómo desde el Antiguo Testamento se vivían esas situaciones también. Y todo eso es ¿por qué? Por una ceguera espiritual. Porque no quieren ver, porque al final de cuentas el Señor ya nos ha dado esa vista, ya nos ha dado todo el equipo, todos los recursos para poder vivir conforme a su voluntad. Pero ahí es donde entra nuestra responsabilidad familiar. Nosotros somos responsables, Él es el soberano, pero nosotros somos los responsables de todos los mandamientos, de todos los decretos, de todos los estatutos que el Señor nos ha dejado a través de su Sagrada Escritura y a través del consejo pastoral, familia. Es importante que entiendan esa parte. Denle gracias a Dios que tienen pastor. Denle gracias a Dios que hay a quien le puedan preguntar sobre lo que se necesita para poder vivir quieta y reposadamente. Hay veces que la gente anda buscando un pastor en las redes sociales. Es más, si supieran que ahorita las redes sociales están llenas de la inteligencia artificial. Muchos de los videos que andan ahí pasando en las redes sociales ni siquiera es un pastor que les está hablando, es un robot el que les está hablando. Y luego le tienen más fe a esas cosas que a lo que el pastor les está diciendo. Se la pasan publicando esas cosas cuando que aquí, miren, aquí se está grabando una prédica en la cual hay una enseñanza tremenda para todas las personas que tienen ustedes en sus redes sociales. Y yo no veo ahí que las compartan. Mejor otras personas de otras ciudades, de otros lugares, se la pasan compartiendo nuestras predicaciones. Muchos de ustedes sí sé que lo hacen, pero muchos de ustedes no lo hacen. En Marcos 8:25 dice la palabra: luego le puso otra vez las pilas propias. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Jesús volvió a tocar a este hombre que estaba ciego. Y eso es lo que muchas veces nosotros necesitamos. Seguir siendo tocados por el Señor, seguirnos exponiendo a la palabra del Señor. Por eso, como ahorita les estoy comentando, ¿verdad?, hay veces que por hacer otras cosas no dejamos que el Señor prosiga lo que tiene en mente para nosotros, y por eso no crecemos, ¿verdad? Como les dije hace 8 días, cuando tú plantas una plantita, es malísimo que le estés sacando y poniéndola: ay, es que ahora me gustó esta otra macetita, mejor la cambio. Y ahora ay, es que ahora está de moda esta maceta, mejor la cambio. Aguas. Nunca va a echar fruto tu maceta. A lo mejor la vas a ver enana.
Es lo que pasa, ¿verdad?, con las plantitas que nada más las andan ahí trasplantando. Pero no lo vas a ver que eche fruto. Nosotros hace como 3 años, bueno, no nosotros, mi esposita agarró un hueso de aguacate, yo dije, y lo plantó ahí en nuestro jardincito, los que lo conocen, jardincito así chiquito. Yo dije, pues ahorita ya tenemos ahí como 5 aguacatitos, ¿verdad? Diario mi esposo me dice, oye, ya córtalos. No, todavía no están maduros. Ya estaba emocionada con los aguacates. 3 años, fíjense, ni fue tanto. Sabíamos que los aguacates tardaban muchísimo en empezar a dar fruto. ¿Pero por qué? Porque no les estuvimos moviendo, trasplantando, ya creció volada, dio fruto. Lo que es en la naturaleza también es en lo espiritual. No seamos fluctuantes. No hay que andar con esos barquitos, ¿verdad?, que no tienen ahí timón. Se van a donde el viento los lleve. No seamos fluctuantes, tenemos que ser maduros. Tenemos que quitarnos todas esas vendas de los ojos. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Él nos va dando esos toques necesarios en nuestra vista, en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo lo necesario para que haya una lucidez progresiva, que se vea como, oye, te había visto hace un año, pero mira, ahora ya te veo que ya estás predicando. Oye, mira, te había yo visto, ¿verdad? Que no, hombre, pues ahora ya tienes ahí en tu casa una reunión de Biblia con tus vecinos. Oye, mira, ya estás en el grupo de alabanza, y antes no cantabas tan bonito, pero ahora cantas bien padre. Se nota que te has metido con las cosas del Señor. Cuando Cristo aclara tu vista, tu mirada no se puede apartar de las maravillas del texto sagrado. Esa es una buena evidencia. ¿Quieres conocer una buena evidencia de que Dios ya te quitó la ceguera espiritual? Te encanta leer la Biblia. Gloria a Dios, porque a todos les encanta leer la Biblia aquí. Te encanta estar, ¿sabes yo cómo me doy cuenta? Porque, pastor, estoy leyendo tal libro y ¿qué cree? Que mire, como que me encontré con esto y con lo otro y que aquello, bla, bla, bla. Es lo primerito que viene a nuestras vidas. Quieres devorarte la palabra del Señor. Ahora tu vista ya no quiere estar viendo esas películas terroríficas que nomás te llenaban de demonios. Ahora tu vista ya quiere estar viendo películas, la de Moisés. Quiero ver la vida de Moisés o los 10 mandamientos, o quiero, voy a poner la prédica del pastor, a pesar de que sí fui a la iglesia, quiero volverla a ver porque hubo algunas cositas ahí, además quiero ahí hasta criticarlo, ¿verdad? Porque ahí como que vi en vivo que pasó esto, a ver, voy a ver la repetición a ver si es cierto, ¿no? Empiezas a dar cuenta, tú mismo dices, qué buenas evidencias de que ya no soy ciego, ya esa ceguera espiritual que yo tenía terminó. Ahora sí me estoy metiendo a leer la Biblia y eso me lleva a enseñarle a otras personas de la palabra, eso me lleva a tener la pasión por las almas, evangelizarlos, llevarlos a la iglesia, llevarlos a la reunión de varones, llevarlos a la reunión de mujeres, llevarlos al seminario, llevarlos al culto, llevarlos a los pies de Cristo, que eso es lo más importante. Amén o no amén, familia, ya los vi muy seriecitos. En el Salmo 119, vamos a leer todo el Salmo. Salmo 119, 17. Bueno, a los que leen la Biblia entendieron mi chiste. A los que no la leen, pues ni se rieron, ¿verdad? Salmo 119, 17 al 24 dice: haz bien a tu siervo. Estas son las oraciones que debemos de hacer, familia. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebranta esta mi alma de desear tus juicios en todo tiempo.
Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Ella que estaba preparando este mensaje, me puse a llorar como escuincle cuando leí eso. ¿Realmente ese será nuestro sentir, familia? Queremos tener esa vista clarita para encontrarnos con la ley, con los estatutos, con los mandamientos de Dios, para que vivamos en ellos. ¿Sí será ese nuestro deseo, familia? El salmista lo deseaba de todo corazón. Por eso es que está en el texto sagrado. Por eso es que esas líneas que esta persona escribió están en el libro más importante que cualquier ser humano puede tener en sus manos. Porque eran palabras de corazón. Y esas palabras son las que tú y yo debemos de tener diariamente en nuestras vidas. Señor, quita esas escamas de nuestros ojos espirituales para darme cuenta en qué te estoy fallando, Señor. Quita esa ceguera espiritual en mi vida. Quiero crecer, Señor. Quiero vivir conforme a tu voluntad, conforme a tus estatutos, conforme a tu disciplina, conforme a tu amor, Jesús. Esa es la oración. Esa es una oración que es escuchada por el Señor. Una clara evidencia, me salté, Marcos 8:26. Marcos 8:26 ya es el último de nuestra cita que estamos escudriñando. Dice, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea. Repitan conmigo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Con esto termina mi Señor dándonos esta enseñanza en Marcos. Pero fíjense, hay algo importantísimo que le está diciendo esto. Le dijo, ve a tu casa, pero ya no entres en la aldea. ¿Qué era lo que representaba esa aldea? A ver si alguien ha entendido todo lo que les he hablado en esta predicación. ¿Qué es lo que había en esa aldea? ¿Qué es lo que había en Betsaida? Para que Jesús le dijera, ya no entres ahí. Incredulidad, esa es la palabra correcta. Familia, ya no regresen con aquellos que nos enseñaban a ser incrédulos. Ya no regresemos. Ya no regresemos con esas personas que sabemos perfectamente que lo único que nos van a llevar es a perjudicar nuestra relación con el Cristo. ¿No les ha pasado precisamente que cuando tú empiezas a tener un grupo de amistades y te alejas de ellas por otro grupo de amistades, empiezan a haber celos? Bueno, lo mismo sucede con nuestro Señor, porque Él es un Dios celoso, lo dice claramente su palabra. Y cuando tú ya lo conociste a Él, tú ya no vas a querer conocer a nadie más. Por eso es que mi Señor te dice, ya no regreses. Ahí está lleno de incredulidad. No, ya no vayas. A menos que vayas para que te los traigas. Pero eso es una gran diferencia. No, es que son mis cuates. No, pues es que son del trabajo. No, pues es que no, pues a tu familia. Predícales. Invítalos a la iglesia. No, pues ya
los he invitado y no quieren ir. Ay, ¿por qué cuando ellos te invitan a su fiesta, ahí sí quieres ir? Hay algo raro, ¿verdad? Hay ceguera espiritual. A cieguitos, si es que tú piensas de esa manera. Y eso es una enfermedad que no te va a dejar llegar al reino de los cielos. Sí, porque allá no puedes llegar si no ves. Repito, una clara evidencia de que Cristo te ha dado vista. Apenas la estoy diciendo, ¿verdad? Una clara evidencia de que Cristo te ha dado vista es tu desprecio por las tinieblas. Esa es una clara evidencia. Ya no quieres regresar a las tinieblas. Tú sabes que cuando ibas con ciertas amistades, esas amistades provocaban que te pusieras hasta las manitas. Es más, ¿quieres evangelizar? Mándales mensajes mejor. No, es que yo no salía del table dance y pues ahora fui al table dance pues a imponer manos, a decirles, ¿verdad? A evangelizar a esas pobres muchachitas, ¿verdad? Que estaban allí. No te hagas cuernos, que hombre, aléjate de esos lugares. No, que es que esas pachangas se ponen re bien y entonces yo voy a llegar y ahí. No te hagas. Eso no te conviene. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Es una manera en la cual tú te puedes dar cuenta si sigues ciego, si sigues yendo a los lugares donde te invitaban un toquecito, el cigarrito, la pornografía, la promiscuidad. Ponte a hacer business ahí, adulterando los precios, ¿verdad? Hay tantos y tantos ejemplos que podríamos poner. Dios nos está hablando, ¿verdad, familia? Pónganse de pie, por favor. En Efesios 5:8, vamos a encontrar la aplicación de la enseñanza que el Señor nos ha dado el día de hoy. Aquí sí se le habla a la iglesia de una manera directa, sin alegorías, sin parábolas, sino directamente. Se le está hablando a los efesios, así como se le está hablando a los ministerios RPG. Estamos aquí todos. Bueno, desgraciadamente faltaron algunos por esa ceguera, esa que todavía ven borrosito, no alcanzan a ver bien. Espero que algún día el Señor les dé una claridad para que entiendan la importancia de los cultos unidos, la importancia de esta coinonía que tenemos el día de hoy. Dice en Efesios 5:8, porque en otro tiempo, digan conmigo, en otro tiempo, eran tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Miren pues con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos,
sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto no es una sugerencia para ti y para mí, Esta es la manera en la que vive un cristiano. No regresando a las tinieblas, sino al contrario, reprendiéndolas. Reprendamos las tinieblas en las cuales nosotros vivíamos. Reprendamos esos malos pensamientos que siguen viniendo a nuestras mentes, porque todavía vivimos en un cuerpo carnal que no ha sido redimido. Ya nuestra alma fue redimida, pero nuestro cuerpo no. Y ese cuerpecito de repente nos manda cada pensamiento pecaminoso, repréndelo en el nombre de Jesús. Señor, reprende de mí esos pensamientos de no leer la Biblia, Señor. Reprende de mí esos pensamientos de no ir al culto por querer hacer más dinero. Reprende de mí, Señor, esos pensamientos de dudar de lo que dice la palabra de Dios. Reprende de mí, Señor. Reprende de mí, Señor, esos pensamientos de regresar al vicio. Repréndelo, Señor. Es más, con esos pensamientos tú tienes la autoridad también de reprenderlos. Por eso aquí te dice, repréndelos. Reprendo en el nombre de Cristo Jesús ese mal comportamiento que estoy teniendo hacia mi misma persona. Reprendo de mí esa manera tan horrible que estoy teniendo de pensar en contra de fulanito, de sultanita. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, reprendamos a todo aquello que nos aleje de la luz y nos quiera meter a las tinieblas. Aquí por último voy a dar una conclusión que dice así: la ceguera espiritual no se cura con religión, conocimiento humano o buenas intenciones. Solo Jesús puede abrir los ojos del alma, y cuando lo hace nos llama a no volver atrás. El proceso puede ser progresivo, pero el resultado es claro: una nueva visión que transforma la vida. El Señor ya te ha dado una nueva visión. ¿Sabes cuál es esa visión? La de Él. Ahora tú y yo tenemos que ver como Él ve. Él no ve borroso. Él no ve con los lentes del legalismo. Él no ve con los lentes del religiosismo. Él ve con los lentes de la santidad. Él ve con los lentes de la piedad. Él ve con los lentes del amor. Esa es la vida de un cristiano que vive sujeto al corazón de Cristo. Señor, en esta tarde te queremos dar gracias porque nos has dado un mensaje de vida eterna para cada uno de nosotros, Señor. Tú nos has hablado, Señor, de una manera grupal, pero también, Señor, de una manera individual. Cada uno de nosotros hemos recibido tu palabra. Queremos pedirte que esta palabra se haga un rema en nuestras vidas, Señor. Que no solamente se quede en nuestras mentes como un logos, sino que baje hasta lo más profundo de nuestra alma y que haga un rema para que podamos vivir en esta palabra, bendito Dios Todopoderoso. Tú el día de hoy, Señor, has tocado nuestras vidas para que dejemos de ser ciegos espiritualmente hablando, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender claramente. Ayúdanos a ver claramente, Señor. Ayúdanos a dejar esa ceguera para
podernos confrontar, para poder ser confrontados con las maravillas de tu ley, con las maravillas de tus decretos, de tus mandamientos, de tus promesas, Señor, que vienen a nosotros, Señor, como un bálsamo que necesitamos, Padre mío, para ser sanados de todas esas heridas que el mundo ha provocado, Señor. En tus benditas y preciosas manos ponemos nuestra vida, nuestra familia, Señor. Queremos esa libertad ocular, Señor. Queremos ver libremente, Señor, lo que tú nos muestras para vivir en tus estatutos, Señor, para vivir en tus caminos, Señor, y llevar a otros a los pies de nuestro Señor y de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Rey.